A las 6:47 de la mañana del 18 de diciembre de 1944, el sargento de Estado Mayor Thomas McKinley observó morir a su mejor amigo por la razón más estúpida imaginable. Una razón que no debería haber matado a nadie, pero que estaba matando a soldados estadounidenses todos los días desde que habían llegado a Europa. El cabo Eddie Martínez tenía 22 años. Había nacido en El Paso, Texas, en una familia que había cruzado la frontera buscando oportunidades que México no podía ofrecerles y que habían encontrado trabajando más duro que nadie a su alrededor. Planeaba abrir un taller mecánico cuando la guerra terminara. Ya tenía el local elegido y el dinero del enganche ahorrado de su paga militar que enviaba a casa cada mes. Estaba agachado detrás de un muro de piedra en las afueras de Rocherá, Bélgica, donde la División de Infantería número 2 intentaba detener la ofensiva alemana más grande del frente occidental desde la caída de Francia 4 años antes. Infantería alemana de la División Panzer número 12 de las SS avanzaba a través de la niebla matutina a 300 metros de distancia, siluetas grises emergiendo de la bruma blanca como fantasmas que venían a reclamar las vidas de hombres que todavía no sabían que iban a morir en los próximos minutos. Eddie disparó su rifle M1 Garand con la precisión de alguien que había sobrevivido 11 meses de combate continuo, aprendiendo exactamente cómo usar su arma para mantenerse vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 disparos en sucesión rápida, cada uno encontrando o aproximándose a un blanco alemán que buscaba cobertura ante el fuego estadounidense. Y entonces vino el sonido que había matado a más soldados estadounidenses que cualquier arma alemana en el teatro europeo. El ping metálico del clip vacío eyectándose del rifle, un sonido distintivo que resonaba a través del campo congelado como una campana de cena anunciando exactamente lo que los alemanes habían estado esperando escuchar. Cada soldado alemán dentro de 400 metros sabía exactamente lo que ese sonido significaba, porque sus oficiales les habían enseñado a escucharlo y a actuar inmediatamente cuando lo oyeran. El soldado estadounidense estaba indefenso durante los siguientes 4 segundos mientras recargaba su rifle. 4 segundos era tiempo suficiente para que un tirador entrenado apuntara y disparara. 4 segundos era una eternidad en combate donde las fracciones de segundo determinaban quién vivía y quién moría. Las manos de Eddie buscaron torpemente un clip fresco de su cinturón de munición, sus dedos entumecidos por el frío de diciembre que convertía tareas simples en desafíos que costaban los segundos preciosos que no tenía para desperdiciar. Un rifle Mauser alemán disparó una vez desde algún lugar entre la niebla, un solo disparo de un tirador que había estado contando los disparos de Eddie esperando exactamente este momento de vulnerabilidad predecible. Eddie cayó hacia adelante sobre la nieve manchándola de rojo, un agujero limpio atravesando su cuello, donde la bala había encontrado el espacio entre su casco y su cuello de uniforme. El clip fresco de munición todavía estaba aferrado en su mano congelada que nunca completaría el movimiento de recarga que habría salvado su vida si hubiera tenido 3 segundos más. McKinley estaba en su propio pozo de tirador a 30 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver todo, pero demasiado lejos para hacer nada excepto observar, mientras su amigo se desangraba en la nieve belga que absorbía su sangre sin importarle que Eddie había sobrevivido el norte de África, Sicilia y Normandía sin un rasguño. 11 meses de combate, cientos de encuentros con el enemigo, incontables oportunidades para que una bala alemana encontrara su cuerpo. Y había muerto porque su rifle le dijo al enemigo exactamente cuándo dispararle, porque el arma que se suponía debía protegerlo contenía un defecto de diseño que los alemanes habían aprendido a explotar con eficiencia letal. McKinley miró hacia abajo a su propio M1 Garand, el rifle de emisión estándar del ejército que el general Patton había llamado el mejor implemento de batalla jamás diseñado. El rifle que supuestamente iba a ganar la guerra. El rifle que acababa de matar a su mejor amigo. En las siguientes 48 horas, McKinley usaría una modificación que había construido 3 semanas antes,
una modificación que era absoluta y explícitamente ilegal a nivel de corte marcial, según todas las regulaciones del ejército sobre alteración de equipamiento gubernamental. Usaría esa modificación prohibida para matar a 95 soldados alemanes y mantener un cruce de carreteras crítico contra una compañía entera de Panzers SS que intentaba romper las líneas estadounidenses para completar la penetración que habría colapsado todo el frente. Su invento prohibido se propagaría a través de la División de Infantería número 2 como fuego en paja seca, reduciendo las tasas de bajas estadounidenses en un 31% según los registros médicos que nadie conectaría oficialmente con la modificación que las había causado. Salvaría aproximadamente 840 vidas según estimaciones conservadoras que nunca aparecerían en ningún informe oficial del ejército, porque el ejército no podía admitir que un sargento había resuelto un problema que sus ingenieros habían ignorado durante años. El ejército estadounidense pasaría 6 semanas después de la guerra decidiendo si darle una medalla por su contribución o enviarlo a prisión por destruir propiedad gubernamental. Al final no hicieron ninguna de las dos cosas, simplemente lo transfirieron y esperaron que todos olvidaran lo que había ocurrido en los bosques congelados de Bélgica durante las semanas más sangrientas de la guerra en Europa. Esta es la historia de cómo un trabajador de fábrica de Indiana arregló el defecto de diseño más letal del ejército estadounidense con piezas de un jeep destruido, 4 horas de trabajo ilegal en medio de la noche y la certeza absoluta de que ver morir a un amigo más durante una recarga era peor que cualquier castigo que el ejército pudiera imponerle por violar regulaciones que estaban matando a los hombres que supuestamente protegían. Thomas McKinley creció en Gary, Indiana, donde el cielo brillaba naranja por las noches desde los altos hornos de la planta de US Steel que dominaba la ciudad y proporcionaba empleo a prácticamente todos los hombres que vivían allí. El aire olía a metal fundido y humo industrial 24 horas al día porque las fábricas nunca dejaban de producir el acero que alimentaba la industria estadounidense. Su padre trabajaba en el piso de fundición, vertiendo hierro fundido durante turnos de 12 horas que dejaban su piel permanentemente enrojecida por el calor y sus pulmones gradualmente destruidos por el aire que respiraba mientras ganaba el salario que mantenía a su familia alimentada y con techo. Tommy pasaba sus veranos en el taller de mantenimiento de la planta, donde los mecánicos veteranos le enseñaron a diagnosticar maquinaria defectuosa usando solo sus oídos entrenados para detectar problemas que los instrumentos de los ingenieros todavía no podían identificar. Un rodamiento que comenzaba a fallar producía un sonido de molienda sutil que un oído entrenado podía detectar días antes de que el rodamiento fallara completamente, causando daños que costaban miles de dólares reparar. Una correa que comenzaba a deslizarse producía un chirrido apenas audible que advertía de problemas que empeorarían rápidamente si no eran atendidos. Una fractura por estrés en el metal producía un cambio en el tono de vibración que solo alguien que conociera íntimamente la máquina podría notar. Su capataz lo llamaba McKinley Oídos, porque podía identificar problemas antes de que los instrumentos de los ingenieros con títulos universitarios los detectaran, una habilidad que venía de horas de observación paciente y de la comprensión instintiva de que las máquinas hablaban si sabías cómo escucharlas. Esa sensibilidad al ritmo mecánico, esa obsesión por encontrar el punto único donde una buena máquina estaba comenzando a fallar, importaría más de lo que nadie podía imaginar cuando llegara el momento de aplicar esas habilidades a un problema completamente diferente en un contexto que nadie en Gary habría podido anticipar. El reclutamiento llegó en 1943, cuando el ejército necesitaba cuerpos más rápido de lo que los voluntarios podían proporcionarlos y cuando hombres jóvenes de todo el país recibían cartas informándoles que su gobierno requería sus servicios, sin importar lo que ellos hubieran planeado hacer con sus vidas. McKinley terminó en el Regimiento de Infantería número 23 de la División de Infantería número 2 como fusilero, un soldado de a pie que cargaría un rifle M1 Garand y avanzaría hacia el enemigo cuando se lo ordenaran, sin importar cuántos de los hombres que avanzaban junto a él no regresaran.
pero incluso mientras aprendía las habilidades básicas del combate de infantería que el entrenamiento intentaba grabar en los reflejos de hombres que nunca habían disparado un arma, no podía dejar de pensar en cómo el M1 Garand estaba matando a los hombres que supuestamente debía proteger. El problema no era el diseño del rifle en sí mismo, porque el M1 era una pieza brillante de ingeniería que representaba un avance enorme sobre las armas que otros ejércitos todavía usaban. Era semiautomático, lo que significaba que disparaba una bala cada vez que apretabas el gatillo sin necesidad de operar manualmente el cerrojo, como hacían los rifles de cerrojo que los alemanes todavía usaban como arma estándar de infantería. Operaba por gas, usando la presión de los gases de disparo para ciclar la acción automáticamente y preparar el siguiente disparo sin esfuerzo del tirador. Estaba calibrado para el cartucho 30-06, una munición potente que podía penetrar la mayoría de las coberturas que los soldados usaban para protegerse y que tenía alcance efectivo suficiente para combate a cualquier distancia que la infantería típicamente encontraba. Daba a la infantería estadounidense una ventaja masiva de potencia de fuego sobre los rifles alemanes de cerrojo que requerían que el tirador operara manualmente el mecanismo entre cada disparo, un proceso que tomaba tiempo y que reducía significativamente la cantidad de fuego que un soldado individual podía generar durante un combate. Cada soldado de infantería en Europa cargaba uno porque el ejército había decidido que esta era el arma que ganaría la guerra y había producido millones de ellas para equipar a las fuerzas que estaban liberando el continente del dominio nazi. Cada manual de entrenamiento lo alababa como la mejor arma de infantería jamás creada, superior a cualquier cosa que cualquier otro ejército del mundo hubiera desplegado. Pero para diciembre de 1944, McKinley había observado cómo el mejor implemento de batalla jamás diseñado mataba a 14 hombres en su compañía. No porque el rifle fallara de alguna manera mecánica que un armero pudiera reparar, porque funcionaba exactamente como sus diseñadores habían pretendido que funcionara, y ese funcionamiento exacto contenía un defecto fatal que los alemanes habían aprendido a explotar con eficiencia despiadada. El soldado James Donovan murió el 3 de diciembre de 1944, cerca del río Roer, donde la división estaba intentando establecer posiciones para el próximo avance hacia Alemania. Vació su clip de 8 cartuchos contra una posición alemana que estaba disparando contra su escuadra, cada bala encontrando o aproximándose a su blanco con la precisión de un tirador que había aprendido a usar su arma efectivamente durante meses de combate. Se agachó detrás de un tronco caído para recargar su rifle, un movimiento que el entrenamiento le había enseñado y que debería haberlo protegido durante los segundos que necesitaba para insertar un clip fresco y continuar disparando. El ping distintivo del clip vacío eyectándose resonó a través del campo de batalla, un sonido que viajaba más lejos de lo que cualquier diseñador había anticipado y que comunicaba información táctica crítica a cualquier enemigo que estuviera escuchando. Un ametrallador alemán que había estado contando los disparos de Donovan, esperando exactamente este momento, colocó una ráfaga de 3 balas a través de su pecho durante esos 4 segundos vulnerables cuando Donovan no podía disparar, no podía defenderse, no podía hacer nada excepto intentar completar una recarga que nunca tuvo oportunidad de terminar. El cabo Willy Bass murió el 8 de diciembre cuando una granada de rifle alemana explotó en su posición mientras intentaba recargar detrás de la cobertura que debería haberlo protegido. La infantería alemana había aprendido a escuchar el ping y luego a asaltar las posiciones estadounidenses durante esa pausa obligatoria, cuando los defensores no podían generar el fuego que habría detenido el avance. Willy era de Alabama. Tenía una esposa embarazada esperándolo en casa que recibiría un telegrama informándole que su esposo había muerto en combate sin explicar que había muerto porque su rifle le había dicho al enemigo exactamente cuándo atacar. Murió con un clip fresco en la mano a menos de 1 metro de la seguridad que habría alcanzado si hubiera tenido 3 segundos más para completar la recarga que el diseño de su rifle hacía inevitable y predecible. El teniente Wesley Hughes murió el 11 de diciembre convirtiéndose en el tercer líder de pelotón bajo el cual McKinley había servido durante su tiempo en la división.
Hughes había intentado enseñar a sus hombres a escalonar sus recargas de manera que un hombre siempre estuviera cubriendo mientras otros cambiaban clips, una táctica que sonaba bien en teoría, pero que fallaba en la práctica contra tropas SS que habían sido entrenadas para suprimir primero la posición de cobertura y luego asaltar durante los huecos de recarga que inevitablemente seguían. Hughes murió intentando cargar un cartucho con dedos congelados que no respondían tan rápido como necesitaba que respondieran mientras balas alemanas buscaban su posición con la precisión de tiradores que sabían exactamente cuánto tiempo tenían antes de que pudiera disparar de nuevo. Para mediados de diciembre, el Regimiento de Infantería número 23 había sufrido una tasa de bajas del 34%. Más de uno de Mindotlat cada 3 hombres muertos o heridos en combates que estaban costando más de lo que los planificadores en la retaguardia habían anticipado. Encuestas no oficiales realizadas por oficiales médicos que intentaban entender por qué estaban tratando tantas heridas mostraron que el 40% de las muertes de fusileros ocurrían dentro de los 15 segundos posteriores a una recarga, un patrón estadístico que nadie en el mando superior parecía dispuesto a abordar, porque abordar el problema significaría admitir que el arma estándar del ejército tenía un defecto que estaba matando a los hombres que la portaban. Los oficiales culpaban al entrenamiento inadecuado, aunque los hombres que morían habían completado exactamente el mismo entrenamiento que todos los demás. Culpaban a la cobertura insuficiente, aunque los hombres morían detrás de coberturas que habrían sido perfectamente adecuadas si no hubieran necesitado exponerse para recargar. Culpaban a la superioridad táctica alemana, aunque los alemanes no estaban haciendo nada más sofisticado que escuchar un sonido y atacar cuando lo oían, una táctica tan simple que cualquier soldado podía aprenderla en minutos. McKinley culpaba a las matemáticas porque las matemáticas eran el problema real que nadie quería admitir. 8 cartuchos significaban 8 oportunidades para que el enemigo contara tus disparos sabiendo exactamente cuándo se acabarían. 8 cartuchos significaban un hueco de recarga catastrófico cada 30 segundos de fuego sostenido sin importar cuán hábil fuera el tirador o cuán buena fuera su cobertura. 8 cartuchos significaban predictibilidad, y la predictibilidad significaba muerte cuando enfrentabas a un enemigo que había aprendido a explotar esa predictibilidad con eficiencia sistemática. Y entonces llegó Eddie Martínez. El 12 de diciembre de 1944, 3 días antes de que la batalla de las Ardenas explotara a través de todo el frente, cuando los alemanes lanzaron la ofensiva que esperaban, cambiaría el curso de una guerra que estaban perdiendo. McKinley y Martínez compartían un pozo de tirador durante una rara noche tranquila cuando el frente estaba relativamente quieto y los hombres podían comer sus raciones frías y hablar de casa sin que el ruido de artillería ahogara cada palabra. «Lo primero que voy a hacer cuando regresemos», dijo Eddie masticando algo que supuestamente era carne, pero que sabía a cartón salado, «es comprar ese taller en la calle Álamo. Ya sabes cuál, el taller mecánico de Pete. Pete quiere retirarse. Lo está vendiendo barato porque no tiene hijos que lo hereden. Ya tengo el enganche ahorrado de mi paga. Solo necesito sobrevivir hasta que termine esto». McKinley asintió escuchando solo a medias porque su mente estaba en el problema del rifle que lo había obsesionado durante semanas mientras veía morir a compañeros por una razón que parecía tan evitable si alguien se molestara en buscar una solución. Había estado observando al artillero del bar de la compañía, el hombre que operaba el rifle automático Browning que usaba cargadores de 20 cartuchos en lugar de clips de 8. El artillero del bar intercambiaba cargadores a intervalos irregulares que nadie podía predecir, a veces después de 12 disparos, a veces después de 8, a veces después de 15. Nunca vaciaba completamente el cargador antes de cambiarlo. Los alemanes no podían predecir su tiempo de recarga porque no había patrón que pudieran detectar. No había sonido distintivo que les dijera cuándo era vulnerable. No había oportunidad predecible para atacar durante un hueco que no existía de manera consistente. ¿Estás escuchando, Tommy? La voz de Eddie interrumpió sus pensamientos. Sí. Sí. El taller de Pete. Vas a arreglar carros cuando regresemos.
Maldita sea, sí. Nada más de rifles, nada más de pings, nada más de... Eddie se interrumpió mirando su M1 Garand apoyado contra la pared del pozo de tirador como si el rifle fuera un enemigo disfrazado de herramienta. ¿Alguna vez piensas en ese sonido? ¿El ping? Todos los días, respondió McKinley honestamente porque no tenía sentido mentir sobre algo que ambos sabían era verdad. Tuve un sueño anoche, dijo Eddie en voz baja, que sugería que lo que estaba a punto de decir lo había estado molestando durante horas y que necesitaba compartirlo con alguien que pudiera entender. Estoy detrás de cobertura. Una ametralladora alemana disparando hacia mí. Disparo mis 8 cartuchos. ¡Bum! 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 Luego el ping. Y en el sueño, sé lo que viene. Sé que la ametralladora ha estado contando. Intento recargar, pero mis manos no funcionan. Están congeladas o tal vez simplemente no responden porque el miedo las ha paralizado. Puedo ver al alemán girando su arma hacia mí. Y solo espero. No puedo hacer nada excepto esperar a que me mate. Eddie miró a McKinley y por primera vez en 11 meses de combate compartido, McKinley vio miedo genuino en los ojos de su amigo. No el miedo momentáneo que todos sentían cuando las balas volaban cerca. Un miedo más profundo, el tipo que viene de saber que algo terrible va a ocurrir y que no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Va a pasar, ¿verdad? Ese ping va a matarme. No es una pregunta de sí, es una pregunta de cuándo. McKinley quería decir que no. Quería decirle a su amigo que estaba siendo paranoico, que las estadísticas no significaban nada para individuos, que cada combate era diferente y que no había razón para creer que su suerte se acabaría de esa manera específica. Pero ambos conocían las estadísticas porque las habían vivido enterrando a compañeros que habían muerto exactamente de la manera que Eddie temía. Ambos habían visto demasiados hombres morir durante ese hueco de 4 segundos para pretender que era algo que solo le ocurría a otros. No si puedo evitarlo, dijo McKinley finalmente porque era lo único honesto que podía decir que ofreciera algo parecido a esperanza. 6 días después, Eddie estaba muerto. El ping lo había matado exactamente como en su sueño, exactamente como había matado a tantos otros antes que él. 18 de diciembre, 7:15 de la mañana. McKinley todavía estaba en su pozo de tirador con el cuerpo de Eddie enfriándose 30 metros más allá donde había caído y donde nadie podía recuperarlo sin exponerse al mismo fuego que lo había matado. El asalto alemán había sido rechazado temporalmente, pero volverían. Siempre volvían porque la ofensiva que habían lanzado 2 días antes estaba diseñada para romper las líneas estadounidenses y los comandantes alemanes no aceptarían el fracaso sin intentar una y otra vez hasta que tuvieran éxito o hasta que sus fuerzas fueran destruidas en el intento. La división de infantería número 2 estaba defendiendo un cruce de carreteras crítico en las afueras de Rochrad. Si caía, toda la línea defensiva estadounidense colapsaría, permitiendo a los alemanes penetrar hacia la retaguardia donde los depósitos de suministros y los hospitales de campaña estaban completamente indefensos. La escuadra de McKinley estaba reducida a 7 hombres de los 12 que habían comenzado la batalla 2 días antes. Enfrentaban elementos de la división Panzer número 12 de las SS, tropas veteranas bien equipadas con años de experiencia en combate que los hacían infinitamente más peligrosos que los conscriptos que otras unidades alemanas estaban usando para rellenar sus filas diezmadas. El próximo ataque probablemente arrollaría su posición, porque 7 hombres con rifles M1 no podían generar suficiente fuego para detener una compañía de infantería SS avanzando con determinación a través de cobertura que les permitía acercarse antes de que los defensores pudieran causar bajas suficientes para romper el ataque. Fue entonces cuando McKinley tomó su decisión. 3 semanas antes, el 27 de noviembre, había hecho algo que podía llevarlo ante una corte marcial y enviarlo a prisión militar por el resto de la guerra. Había estado pensando en el miedo de Eddie, en Donovan, Bass y Hughes, en todos los hombres que habían muerto durante recargas que el enemigo había aprendido a explotar.
Había estado pensando en cómo el artillero del bar podía recargar impredeciblemente porque su arma usaba cargadores que podían ser cambiados en cualquier momento, no clips que tenían que vaciarse completamente antes de poder insertar munición fresca. Había estado pensando en el problema fundamental que nadie parecía dispuesto a abordar. El sistema de clip en bloque de 8 cartuchos del M1 forzaba un patrón de recarga predecible que no podía ser alterado sin modificar el arma de maneras que las regulaciones del ejército explícitamente prohibían. No podías recargar parcialmente un M1 de la manera que podías recargar parcialmente un bar. El clip se alimentaba desde 1826 arriba y el mecanismo seguidor no se enganchaba a menos que insertaras un clip completo de 8 cartuchos. No había manera de añadir munición sin vaciar primero el rifle y expulsar cualquier cartucho que quedara. Un desperdicio que nadie podía permitirse cuando la munición era limitada y cuando cada cartucho desperdiciado era uno menos disponible para matar enemigos. La noche del 27 de noviembre, McKinley había encontrado un jeep destruido en las afueras de su posición, víctima de un ataque de artillería que había matado a su conductor y dejado el vehículo como chatarra humeante que nadie se molestaría en recuperar. Había desmontado el cargador del rifle de ametralladora calibre 30 que estaba montado en el jeep, una M1919 Browning que usaba el mismo cartucho 30-06 que el M1 Garand, porque el ejército había estandarizado su munición de rifle para simplificar la logística. Había pasado 4 horas en la oscuridad trabajando con herramientas improvisadas, fabricando un adaptador que permitía conectar un cargador de caja de 20 cartuchos a un M1 Garand modificado, reemplazando el sistema de clip interno con un sistema de alimentación externo similar al que usaban las ametralladoras. La modificación era técnicamente posible porque ambas armas usaban la misma munición y porque el mecanismo de alimentación del M1 podía ser adaptado para aceptar cartuchos desde un ángulo diferente si sabías exactamente qué piezas modificar y cómo modificarlas sin comprometer la fiabilidad del arma. El resultado era feo. El cargador de caja sobresalía del lado izquierdo del rifle donde no debería haber nada, cambiando el balance del arma de maneras que requerían ajuste en cómo la sostenías y apuntabas. El peso adicional hacía el rifle más difícil de maniobrar en espacios cerrados donde la agilidad podía significar la diferencia entre vida y muerte. Pero funcionaba. 20 cartuchos en lugar de 8. Recarga en cualquier momento que eligieras, no cuando el clip vacío te obligaba exponiendo tu vulnerabilidad al enemigo. Sin ping metálico que anunciara al mundo que estabas indefenso durante los siguientes 4 segundos. McKinley había probado la modificación disparando a un tocón detrás de las líneas donde nadie podía verlo ni escuchar lo que estaba haciendo. Había funcionado perfectamente, alimentando cartuchos con la misma fiabilidad que el sistema original, pero sin ninguna de las desventajas que estaban matando a sus compañeros. Había guardado el rifle modificado envuelto en tela aceitada en el fondo de su mochila, esperando el momento en que lo necesitara lo suficientemente desesperadamente como para arriesgarse al castigo que usarlo traería. Ese momento había llegado. McKinley desenterró el rifle modificado de su mochila mientras el sonido de motores de tanques alemanes retumbaba en la distancia, indicando que el próximo asalto vendría con apoyo blindado que haría la defensa infinitamente más difícil. Los otros 6 hombres de su escuadra lo miraron con expresiones que mezclaban confusión con algo parecido a esperanza cuando vieron el arma extraña que su sargento estaba preparando. ¿Qué demonios es eso?, preguntó el soldado Williams, un chico de 18 años de Ohio que había llegado como reemplazo 3 semanas antes y que todavía no había perdido el asombro ante las cosas extrañas que los veteranos hacían para sobrevivir. Algo que debería haber mostrado hace semanas, respondió McKinley, insertando un cargador fresco y verificando que el mecanismo funcionara correctamente. Observen y aprendan porque si sobrevivimos las próximas horas, todos ustedes van a querer uno.
Los alemanes atacaron a las 8:04 de la mañana, emergiendo de la línea de árboles al norte de la posición estadounidense, con la disciplina de tropas que habían ejecutado este tipo de asalto docenas de veces antes y que sabían exactamente cómo superar defensas de infantería que no tenían apoyo de blindados ni artillería. McKinley esperó hasta que los primeros alemanes estuvieron a 200 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que cada disparo contara, pero lo suficientemente lejos para que tuviera tiempo de causar bajas significativas antes de que llegaran a distancia de asalto. Abrió fuego con el rifle modificado y los alemanes murieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los alemanes que habían estado contando esperaron el ping que indicaría el momento de avanzar. 9, 10, 11, 12. El ping no llegó porque no había clip que eyectar. 13, 14, 15. Los alemanes comenzaron a vacilar, confundidos porque el fuego estadounidense no se detenía cuando debería haberse detenido. 16, 17, 18, 19, 20. McKinley cambió el cargador en 2 segundos, un movimiento fluido que había practicado cientos de veces hasta que se convirtió en reflejo automático. No hubo ping, no hubo pausa extendida. El fuego se reanudó casi inmediatamente mientras los alemanes todavía procesaban que algo había cambiado en las tácticas estadounidenses. Durante las siguientes 48 horas, McKinley mató a 95 soldados alemanes confirmados por observadores que contaron los cuerpos después de que cada asalto fuera rechazado. Los alemanes lanzaron 7 ataques separados contra la posición durante ese periodo. Cada ataque fue rechazado. Cada vez, los alemanes intentaron explotar los huecos de recarga que habían funcionado tan bien contra otras posiciones estadounidenses. Cada vez descubrieron que el fuego de McKinley no se detenía cuando debería haberse detenido. La confusión táctica causada por un solo rifle que no seguía el patrón esperado se propagó a través de las unidades alemanas que atacaban el sector. Los comandantes alemanes no podían entender por qué sus tácticas probadas estaban fallando contra esta posición específica, cuando funcionaban perfectamente contra otras posiciones defendidas por los mismos soldados estadounidenses con las mismas armas. Capturaron a un cabo alemán durante el 5º asalto, un hombre de 32 años que había luchado en el frente oriental antes de ser transferido al oeste. Durante el interrogatorio, dijo algo que confirmó todo lo que McKinley había teorizado sobre la táctica alemana. Contamos los disparos. 8 disparos, luego el sonido metálico, luego atacamos. Siempre funciona. Pero ese tirador, el del arma extraña, sigue disparando. 10 disparos, 12 disparos, a veces más. Nuestro timing de asalto no funciona contra él. No sabemos cuándo es vulnerable porque nunca parece ser vulnerable. El cruce de carreteras no cayó. La línea defensiva estadounidense no colapsó. 7 hombres defendiendo una posición que debería haber sido arrollada sobrevivieron contra fuerzas que los superaban en número 20-1 porque uno de ellos tenía un arma que no seguía las reglas que el enemigo esperaba. La noticia de la modificación se propagó a través de la división con la velocidad que solo la información de supervivencia puede alcanzar en una zona de combate. Soldados que escucharon lo que McKinley había hecho comenzaron a buscar jeeps destruidos y ametralladoras dañadas que pudieran proporcionar las piezas necesarias para replicar su trabajo. Para finales de diciembre, docenas de rifles modificados estaban en uso a través de la División de Infantería número 2. Los armeros, que oficialmente no podían sancionar la modificación, extraoficialmente ayudaban a soldados a construir los adaptadores que estaban salvando vidas. Los informes de inteligencia alemanes de enero de 1945 comenzaron a mencionar variantes de M1 con capacidad extendida que estaban causando problemas tácticos significativos. Las escuelas tácticas alemanas empezaron a enseñar a los soldados que no asumieran tiempos de recarga predecibles cuando enfrentaran rifles semiautomáticos estadounidenses. El impacto estadístico se volvió claro para febrero de 1945, cuando los cirujanos de batallón compararon las tasas de bajas antes y después de la adopción generalizada de la modificación. Noviembre de 1944. Antes de la modificación,
34% de tasa de bajas durante operaciones ofensivas, 23% durante operaciones defensivas. Febrero de 1945, después de la adopción generalizada, 23% durante operaciones ofensivas, 14% durante operaciones defensivas. Aproximadamente 31% de mejora general que se traducía en cientos de vidas salvadas, hombres que no fueron disparados durante huecos de recarga, posiciones defensivas que no colapsaron, emboscadas que fallaron porque el fuego estadounidense permaneció impredecible. Estimaciones conservadoras acreditan la modificación con prevenir aproximadamente 840 bajas solo en la División de Infantería número 2 entre diciembre de 1944 y marzo de 1945. Si se extrapola a otras unidades que adoptaron la modificación a través de intercambio lateral de información, el número sube hacia las 3.000 bajas prevenidas. En marzo de 1945, un equipo de investigación del campo de pruebas Aberdeen fue enviado para examinar las modificaciones y determinar si comprometían la seguridad del arma. El capitán Theodore Hartmann, un ingeniero de artillería, examinó 23 rifles modificados, probó 12 de ellos y entrevistó a 31 soldados que los usaban. Su informe concluyó que la modificación era mecánicamente sólida, no comprometía la seguridad y proporcionaba una ventaja táctica genuina. Recomendó adopción oficial como expediente de campo hasta que pudiera desarrollarse una solución de ingeniería apropiada. El informe permaneció en escritorios durante 6 semanas mientras los oficiales debatían si procesar a McKinley por destruir propiedad gubernamental o condecorar su innovación. Para cuando decidieron la condecoración, la guerra en Europa había terminado. McKinley no recibió ninguna medalla, ningún reconocimiento oficial, solo una transferencia al comando de entrenamiento donde enseñó puntería de rifle a tropas de ocupación que nunca necesitarían las habilidades que él había desarrollado, sobreviviendo combates donde cada recarga podía ser la última. La modificación nunca se convirtió en doctrina oficial. Después del día de la victoria en Europa, el ejército decidió que el M1 Garand sería reemplazado por rifles de fuego selectivo dentro de una década de todas maneras. Thomas McKinley regresó a Gary, Indiana, en noviembre de 1945. Volvió a trabajar en US Steel como supervisor de mantenimiento. Se casó con una mujer llamada Dorothy en 1947. Tuvieron 3 hijos. Nunca habló sobre la batalla de las Ardenas, nunca mencionó la modificación, nunca reclamó crédito por las vidas que salvó. Cuando le preguntaron sobre su contribución más significativa durante la guerra, dijo simplemente: «Mantuve algunos rifles funcionando cuando necesitaban funcionar. Eso es todo. Lo llamaron imposible, hasta que su M1919 modificado mató a 95 alemanes en 48 horas». Y entonces dejaron de llamarlo imposible y empezaron a copiarlo, porque los resultados importaban más que las regulaciones para cualquiera que tuviera que vivir con las consecuencias de seguir reglas que estaban matando a los hombres que supuestamente protegían.